Hoy veremos la civilización micénica o aquea. Este es uno de los períodos fundacionales de la historia griega antigua. Hacia el año 2000 a.C., como ya hemos mencionado en clases anteriores, llegan los primeros grupos de griegos indoeuropeos a la actual Grecia. La invasión es por momentos violenta, por momentos pacífica. La arqueología revela algunos rastros de violencia y de destrucción. Los invasores se organizaban en bandas, con instituciones tribales de tipo indoeuropeo, esto es, con asambleas de los hombres de la tribu, consejo de jefes, un rey o jefe que encarna la comunidad sin gozar de verdadero poder. Todos estos rasgos que veremos en la Ilíada, en la Odisea y en los primeros textos y en las primeras historias de la literatura y de la historia griegas, pero que también son perceptibles en pueblos indoeuropeos que no son griegos. Tras una primera incursión más o menos violenta, que no es enteramente guerrera, destructiva la aparición de estos grupos, sino que también hay una infiltración lenta, pacífica y un mestizaje. Los griegos invasores se van mezclando con la presencia de los pueblos anteriores, autóctonos, pregriegos. Lentamente los griegos se establecen a lo largo de toda la Grecia actual, salvo en Creta, tanto en el continente europeo como en las islas adyacentes, y posteriormente sobre la costa turca, lo que luego devendría Jonia o la Grecia asiática. Los griegos se inician en los cultivos mediterráneos, típicamente mediterráneos, desconocidos por los indoeuropeos. Tal es el caso de la vid y el olivo. También practican intensamente la artesanía del bronce y de la cerámica. Aquí hay una influencia cultural y técnica de los cretenses, que están más al sur y que son el principal núcleo civilizatorio de la región y que, insisto con esto, se mantienen indemnes a esta incursión, a esta invasión griega. Todo el territorio, tanto continental como insular, que luego ocupará la civilización griega en su conjunto, es ocupado, salvo la isla cretense. La isla de Creta, durante un tiempo, se mantiene intacta y mantiene su civilización original. Hasta que en el siglo XIV a.C., esto es en torno al año 1400, los griegos, que por entonces eran conocidos bajo el nombre de helenos o aqueos, entre otras denominaciones, son varios los nombres que reciben estos primeros griegos. Ya explicamos que la palabra griega o griego es de origen romano. Son los romanos los que muchos siglos más tarde van a designar a los helenos, que este era el nombre que se daban a sí mismos, los van a bautizar o rebautizar como griegos. En estos tiempos, en cambio, hablamos de helenos, de aqueos, también hablamos de minios en uno de los textos que ustedes tienen, y una serie de designaciones que son diversas, pero que todas remiten al mismo pueblo de origen indoeuropeo que vino desde fuera de Grecia a ocupar toda la región, hasta que llegó finalmente al único lugar que no había logrado conquistar, que es la isla de Creta. Los griegos entonces conquistan Creta hacia el año 1400 a.C., destruyen la civilización original, esta antigua civilización pregriega, cretense, minoica o egea, como ya hemos visto en la clase pasada, y la incorporan culturalmente al mundo griego. La lengua cretense original se pierde y es el griego antiguo, el griego arcaico, el que se va a comenzar a hablar también en la isla de Creta. Creta va a conservar su nombre, pero va a perder su cultura original,
se va a convertir en una isla griega y en un reino griego más. Entre el año 1500 y el 1100 a.C., se sucede la llamada civilización micénica, el periodo de la historia griega antigua conocido bajo el nombre de periodo micénico o de la civilización micénica. Este nombre viene de una de las ciudades, la más importante del periodo y de la región, que es la ciudad de Micenas, una ciudad que va a seguir existiendo durante toda la historia griega antigua posterior, pero que en esta época, entre el 1500 y el 1100 a.C., es la principal ciudad de la región. La civilización micénica en realidad no designa solamente al reino de Micenas, a la ciudad de Micenas y a su pequeño territorio adyacente, sino a toda la civilización griega en toda la Grecia continental e insular. No hay una unidad territorial centralizada, sino tenemos una civilización, un imperio micénico. Micenas es uno de los tantos reinos, de los pequeños reinos o ciudades-estados, pero no es el único. Es el principal, el más importante, pero solo domina la propia ciudad de Micenas y un territorio mínimo alrededor. El resto de la Grecia continental e insular se subdivide en una enorme cantidad de pequeños reinos o ciudades-estados. En todas ellas se habla el mismo idioma, esta versión más arcaica del griego. Se adoran los mismos dioses, se comparten una serie de costumbres y de rasgos similares. Es decir, es la misma civilización, la misma cultura, pero sin una centralización política. Esta es una constante en toda la historia de la Grecia antigua. Recién en la época de Alejandro Magno se va a conseguir efímeramente, durante un tiempo limitado, la unificación política de todo el territorio griego. Pero ya desde muy larga data, desde muy antiguo, los griegos se caracterizaron por la subdivisión en pequeños reinos o en pequeñas ciudades-estado, guerreando o comerciando, digamos, relacionándose por medio de la guerra o de la paz continuamente entre sí. Esto en parte se explica por la accidentada geografía ateniense, griega en general, no solo ateniense. La geografía griega es accidentada en el sentido de ser mayormente montañosa, es un territorio pequeño pero subdividido en unidades menores, en zonas de montañas, de colinas, de acotadas llanuras, de valles, y esto estimuló de alguna manera la fragmentación territorial y las dificultades de comunicación terrestre entre una ciudad-estado y la otra. Entonces no se hacía nada fácil lograr una unificación y una comunicación fluida entre estos territorios fragmentados, cortados, por así decirlo, por las montañas, los valles y los diferentes accidentes geográficos. A su vez hay una cantidad enorme de pequeñas islas, en cada una de las cuales floreció una ciudad-estado diferente. Los reyes micénicos, es decir, no solo, aclaro una vez más, los reyes de la ciudad-estado de Micenas, sino de todas las otras ciudades griegas, como podía ser Atenas, como podía ser Argos, como podía ser Esparta, todas las ciudades que luego veremos repetirse a lo largo de la historia griega posterior. Los distintos reyes micénicos griegos se caracterizaban por ser una monarquía despótica, autoritaria, burocrática, al igual que las civilizaciones orientales, entre ellas la cretense, que como hemos visto tenía un origen oriental, asiático y africano. Al igual que estas civilizaciones, la micénica tenía como factor importante de organización la escritura. En este caso, como ya hemos visto,
la llamada lineal B, este sistema de escritura heredado de la lineal A de los antiguos cretenses, que los micénicos retoman, casi conservándola sin alteraciones, pero la adaptan a la lengua griega que ellos hablaban. La lineal A se ha conservado en tablillas de barro, al igual que la lineal B, lo que dificultaba el grabado de signos. Se deduce la existencia de papiro o de pergamino también. Yo les había explicado que las tablillas de arcilla humedecidas servían más como borrador que otra cosa. Luego, cuando había que escribir de una manera más perdurable, se utilizaban tablillas para las grandes ocasiones, los tratados, por ejemplo, o los documentos públicos, se utilizaban otros materiales más duraderos, más prestigiosos, algunos de los cuales se han conservado. Entonces se podía grabar en tablillas metálicas también. Pero también se empleaba más corrientemente el papiro o el pergamino. El papiro, de origen egipcio, proviene de una planta del mismo nombre, de la cual se utilizan las fibras para poder confeccionar una suerte de papel, que es casi una especie de cartón y de textil, algo intermedio, bastante rústico para lo que nosotros conocemos, nada que ver con el papel moderno. Pero también se utilizaba el pergamino, proveniente en buena medida de la ciudad de Pérgamo, en Anatolia, lo que hoy es Turquía, donde se encontraban talleres de confección de este tipo de soportes para la escritura. Los pergaminos tienen la forma casi más delicada, podríamos decir, que el papiro, tienen casi la forma del papel, pero en verdad son obtenidos de la piel de animales, más que nada de ovejas y de vacas, por medio de una serie de procesos. Se puede emplear como un medio de escritura. Entonces son los papiros y son los pergaminos los soportes utilizados por los pueblos antiguos, ya desde época cretense y desde época micénica, pasando por los egipcios, por los griegos y por los romanos, pero que tenía un carácter perecedero, si rápidamente se pudría y desaparecía. Por eso lo que nos han legado estas civilizaciones no son, salvo en el caso de los egipcios, donde el papiro conservado en el desierto se ha conservado perfectamente por la sequedad del clima del desierto egipcio, pero en la mayoría de los climas y de las regiones, como el caso griego, tanto el papiro como el pergamino se ha perdido por completo. Y solo han quedado de estos periodos antiguos, de la lineal A cretense y de la lineal B micénica, estas tablillas de cerámica. Bueno, estas tablillas de los palacios, debidamente descifradas en el caso de las tablillas micénicas, no así en el caso de las tablillas cretenses, cuya lengua se desconoce. Estas tablillas de lineal B micénicas muestran la importancia de la figura del rey, conocido como Wanax en lengua griega arcaica, pero que es una palabra oriental, asiática, el cual está acompañado de una suerte de lugarteniente de mano derecha, que es el aguajetas, que significa literalmente el conductor del pueblo, una suerte de gran visir, primer ministro o general en jefe, todo esto junto. También dan cuenta estos registros escritos, que son en realidad registros contables, dan cuenta de una compleja burocracia, de un ordenamiento muy minucioso de los depósitos, de los documentos públicos, y a su vez de un reino despótico autoritario, altamente autoritario y casi podríamos decir de una monarquía absoluta.
Ya hemos hablado también de las limitaciones de estos dos sistemas de escritura, tanto del lineal A como del lineal B. Solo eran capaces de registrar nombres de personas, nombres de objetos, de animales, de vegetales y números. Era imposible construir frases complejas, era imposible redactar textos e historias con estos sistemas de escritura, que eran, por un lado, difíciles de entender, jeroglíficos, pero por otro lado, muy rudimentarios y muy primitivos, porque no eran capaces de dar cuenta plenamente de la lengua oral y transcribirla por escrito. Entonces, no hay literatura en esta época escrita en lineal A y lineal B. No existe la literatura. Sí existen las historias orales, que luego veremos más adelante la importancia de las mismas, las tradiciones orales, las historias que van de boca en boca, pero que no se pueden escribir, que hay que memorizarlas y que van modificándose y van transmitiéndose de generación en generación hasta que, como veremos en clases posteriores, se invente un sistema de escritura más complejo, superior, que sí dé cuenta de la posibilidad de poder transcribir esas historias orales por escrito completamente. Pero esto lo veremos más adelante. Entonces, estas tablillas dan cuenta de listas de personas o de provisiones, de catastros, de inventarios, etc. Aquí el llamado escriba, que es uno de los pocos funcionarios capaces de manejar la escritura, lo complejo de una escritura que requería de un largo aprendizaje, estos funcionarios, que son unos pocos capaces de leer y de escribir, son los que van a llevar los registros contables de estos reinos micénicos, del palacio sobre todo, que es el centro administrativo, y van a desempeñar un rol protagónico. Estos escribas son fundamentales para el funcionamiento burocrático de estos pequeños estados. En lo que respecta a la economía micénica, la base de la riqueza, tal como sucede en otras sociedades antiguas, es siempre la tierra, es la agricultura y es la ganadería, sobre todo la ganadería, la que constituye la base de la riqueza. Cada comunidad es una comunidad, casi podríamos decir, colectiva en lo que hace a la tenencia de la tierra. El rey, en verdad, es el que redistribuye, el que organiza la producción agropecuaria y artesanal. No existe la propiedad privada tal como nosotros la conocemos, no hay un mercado de tierras o un mercado inmobiliario. La tierra pertenece a la comunidad, la regentea o la administra el rey o Wanax. El rey es la principal cabeza de familia, la unidad de producción es el llamado oikos, con K, de ahí viene la palabra griega oikonomía, luego economía, que tiene que ver con la administración del oikos, que es la unidad productiva micénica original, donde un conjunto de familias emparentadas entre sí, es una familia extendida con un cabeza de familia, un jefe patriarcal, que es el rey o Wanax, administra la producción. Hay esclavos, en algunos casos, criados, y miembros de la familia extendida. Hay una palabra también del griego micénico que es demos, de larga implicancia posterior, porque de ahí viene la palabra democracia que todos conocemos. El demos originalmente en época micénica es el pueblo. La religión introducida por los griegos y entremezclada con otros cultos pregriegos no indoeuropeos, hay una elaboración, un mestizaje, un sincretismo religioso muy marcado, pero donde los rasgos indoeuropeos religiosos predominan. Entonces, esta religión griega, que se va conformando en el periodo, que va a ser básicamente la misma
que tendremos en periodos posteriores de la Grecia antigua, es una religión indoeuropea patriarcal. Su rey principal es Zeus, con Z, es el dios padre, divinidad del rayo y del cielo luminoso, y rey de los dioses, rey y padre de los dioses. También hay algunas divinidades anteriores, pregriegas, matriarcales. Hay una serie de divinidades que tienen que ver con la tierra, con la fertilidad, las diosas madres, diosas hijas, algunas de las cuales, como es el caso de Atenea, no de Atenea, porque Atenea es más indoeuropea, pero el caso de Afrodita, la diosa del amor, Venus entre los romanos, que hay un sincretismo, una mezcla de elementos indoeuropeos y no indoeuropeos que dan cuenta de una posible cultura y religión matriarcal más antigua, donde la tierra conlleva una fuerza primordial. Hay algunos rasgos de la cultura y de la economía micénica que luego retomaremos en su análisis cuando veamos la Ilíada, la Odisea y el origen de la mitología y del teatro griegos. Vamos a ver una serie de elementos que tienen que ver con la economía micénica que se reproducen a posteriori en la primera literatura griega, en la Ilíada y en la Odisea. Como ser la cuestión esta del intercambio de regalos o presentes, algo muy común no solo entre los micénicos, sino entre muchas sociedades tradicionales, o mal llamadas primitivas. El presente, el regalo, conlleva siempre la idea de una contraparte. Es decir, cuando un rey micénico le regala a otro rey micénico o a otro rey de otra cultura, digamos, no griega, le regala algo, esto significa que el otro le tiene que regalar otra cosa o le tiene que prestar algún tipo de favor. Hay una cuestión de acuerdo tácito, ¿sí? Algo que no se dice pero que todos conocen, una serie de intercambios de regalos rígidamente pautado, donde está muy claro qué es lo que hay que regalar y qué es lo que hay que recibir a cambio. Esto es no solo objetos materiales, sino también favores. A su vez, el oikos tiene como unidad administrativa central el palacio, que es también el centro arquitectónico, es la residencia, la construcción mayor. A su alrededor hay una fortaleza, hay murallas, es la llamada Acrópolis, una palabra que va a pervivir en la Grecia posterior. Por lo general es la cima de alguna montaña que se fortifica, se rodea de murallas y de un palacio y de otras construcciones aledañas resistentes a cualquier tipo de ataque. Hay una cuestión que tiene que ver con la defensa, en una época de permanentes guerras, de permanentes pillajes. Es una manera de preservar la seguridad de estas distintas localidades, estas pequeñas ciudades que son pequeñas ciudades-estado, donde el palacio es una fortaleza, es un lugar donde la gente se guarece, es el centro administrativo, donde se guardan las tablillas o los papiros que van registrando la cantidad de bienes de que se dispone, donde hay depósitos en los que se acumulan los tesoros, y donde reside la familia real y sus sirvientes. El período micénico es decisivo para la creación de la sincrética híbrida de la religión griega posterior, que luego perduraría con pocos cambios durante mucho tiempo. Los rasgos principales de la religión y de la cultura griega se van a forjar en este período micénico. En esta época aparecen ya casi todos los dioses griegos conocidos, comenzando por Zeus. Los reinos micénicos del sur de Grecia y de las islas del mar Egeo eran estados pequeños, minúsculos, pero también poderosos militarmente y económicamente.
que mantenían relaciones con egipcios y con hititas. Al igual que los cretenses, los micénicos van a ser navegantes y comerciantes a lo largo del mar Mediterráneo oriental. Van a reemplazar a los cretenses en las factorías comerciales que se van a establecer a lo largo de la costa Anatolia, lo que hoy es Turquía, y a lo largo del corredor siro-palestino, lo que hoy es el Líbano, Siria, Israel, Palestina, hasta llegar a Egipto incluso. Hay fuentes, digamos, vehículos de transmisión de la información que nos permiten reconstruir esta situación de la que estoy hablando. No son tanto las tablillas, que en definitiva brindan pocos y fragmentarios datos, sino los vasos micénicos, que grafican las actividades comerciales de los aqueos, como es el nombre que reciben los griegos micénicos en esta época, sus embarcaciones y sus productos, más las artesanías de lujo elaboradas por los griegos en esta época, tanto joyas como armas, peines, que abundan en Egipto, en Anatolia, en el Oriente Medio y en las costas incluso del Mar Negro, más al norte aún. También se encuentran objetos en Italia y en Libia. En lugares tan distantes como estos llegaron los productos elaborados por los griegos micénicos, también conocidos como aqueos. Asistimos entonces al esbozo, digamos, a una primera versión todavía embrionaria, primitiva, de una gran civilización mercantil griega, que se extiende más allá de Grecia hasta regiones más alejadas, cada vez más alejadas a lo largo del mar Mediterráneo e incluso más al norte a lo largo del Mar Negro. Es una civilización que carece de autarquía, si bien de manera mayoritaria los pequeños estados micénicos son autosuficientes, se proveen a sí mismos de todo lo necesario. Sin embargo, necesitan algunos elementos que en Grecia escasean. Tal es el caso de los metales. Esto lo mencionamos en la clase primera cuando hablamos de la ruta de los metales. Entonces, hay algo de cobre en la isla de Eubea, frente a las costas atenienses, áticas. También en Creta hay algo, en Chipre. Hay estaño en las costas de Oriente y en Italia. Entonces ahí tienen que ir más lejos para poder mezclar el estaño con el cobre y lograr bronce. El bronce, que es el material principal del periodo micénico, estamos en plena edad del bronce. Ya lo dijimos esto, el bronce no es un metal puro, sino que es una aleación de metales. El estaño y el cobre que se funden en altas temperaturas, se los derrite y se los mezcla para conformar esta aleación con la cual se confeccionan armas y herramientas, también joyas. Las expediciones de esta época, los viajes en las pequeñas embarcaciones, pequeñas y precarias embarcaciones, tienen un fin netamente comercial. Sobre todo se va a buscar metales que escasean en la región griega. Pero también de aquí, de estos primeros viajes exploratorios, aleatorios, dificultosos en sus comienzos, derivan verdaderas aventuras mágicas que luego registrará la mitología y los primeros textos literarios. En otros casos, estas expediciones navales micénicas serán expediciones de conquista militar. Tal es el caso de Creta, como hemos visto, cuando es conquistada por los micénicos. También el caso de otras ciudades sobre la costa anatólica, que son conquistadas por los griegos micénicos, como Mileto y Colofón, la isla de Rodas, la isla de Chipre. Eran islas que los griegos no habitaban, habitaban otros pueblos, como el caso de Creta, y que van siendo conquistadas e incorporadas al mundo micénico. También está el caso de Troya, que es una ciudad de Anatolia, situada cerca del estrecho del Esponto,
que es el estrecho que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, en el norte de la actual Turquía. La isla de Troya está sobre la costa y controla ese pasaje del Mar Mediterráneo al Mar Negro. Cobra peajes esta ciudad-estado de Troya, domina un territorio aledaño y controla, digamos, ese tráfico comercial entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, donde los griegos juegan un rol protagónico. Ya retomaremos el caso de Troya, que es atacada por los micénicos en repetidas ocasiones. Es una ciudad de ubicación estratégica y que no es una ciudad griega, como sí lo son otras ciudades que se van fundando, que se van creando a lo largo de la costa anatolia o de la Turquía moderna. El palacio micénico, a su vez, es muy diferente del palacio cretense que en parte hereda. Posee formas más simples, que no son para nada laberínticas como el típico palacio cretense. Poseen tejados en doble pendiente y una división bipartita de la fachada. También difería del cretense por sus grandes fortificaciones que la rodeaban por todas partes. El palacio, como ya dijimos, era básicamente, el palacio micénico, una fortaleza militar, situada en la Acrópolis. Incluía graneros, templos, almacenes, archivos, una necrópolis real, una tumba real a veces, no siempre, y más abajo, digamos, saliendo de la Acrópolis fortificada, en un segundo círculo de murallas, tenemos la ciudad baja, donde se desarrollan actividades artesanales, mercantiles, y donde hay residencias de personajes también importantes. Las tumbas reales poseen ricos objetos, cámaras, cúpulas y columnas, que son antecesoras de las columnas dóricas, típicamente griegas. La decoración de los palacios consiste en grandes frescos, donde se observa la influencia minoica cretense, que ya hemos mencionado, pero a la que se agregan escenas de caza y de guerra, que nos permiten ver en parte cómo vivían, cómo actuaban estos primeros griegos. A su vez se han encontrado escasos pero valiosos restos de estatuas. Llegamos entonces al año 1100, que es el momento en que se inicia la Edad del Hierro, donde arriban a la región una serie de invasores, también indoeuropeos, también griegos. Hay una segunda oleada de invasores griegos que son de una subrama. Dentro de los griegos había distintas subdivisiones, son los llamados dorios. Los espartanos, por ejemplo, que son los habitantes de la ciudad de Esparta, una ciudad griega, eran de origen dorio. Es decir, que son los últimos griegos que llegan a lo que hoy es Grecia, en torno al año 1000-1100. Invaden de manera violenta, aunque no sabemos exactamente cómo. Desaparece en poco tiempo la civilización micénica, se destruyen los palacios, las ciudades, retrocede la ocupación urbana, la cantidad de habitantes, hay un retroceso demográfico, hay signos de destrucción, posiblemente algunas catástrofes naturales, algunos terremotos, no lo sabemos exactamente, pero es un periodo de conmoción que se prolonga del 1100 al 700 a.C. Este periodo de la historia griega es llamado el periodo oscuro, de la Edad Oscura, donde se pierde la escritura, no hay registros escritos de esta época, y donde, digamos, es muy poco lo que se puede investigar, porque los restos materiales son mínimos. Habría que esperar al año 700 aproximadamente antes de Cristo para asistir a un renacimiento de la cultura griega y el inicio del llamado periodo arcaico. Pero este periodo de la Grecia arcaica, que es el que sigue al periodo
oscuro, lo veremos en la clase venidera, en clases venideras.